Buenos días. Entonces, el tema de hoy vamos a hablar justamente de tanto reproducción sexual como reproducción asexual en animales y algunas adaptaciones de organismos unicelulares. Todo esto viene en sus páginas 188 y 189 del libro. Entonces, vamos a empezar. Ya hemos hablado un poquito sobre reproducción sexual y reproducción asexual, si recuerdan. La sexual decíamos que será necesario de dos organismos o de dos gametos diferentes que se unieran y entonces a la hora de combinar sus cromosomas se generaba una célula completa. Una célula completa. Puede ser de bacterias, puede ser de plantas, puede ser de animales, de hongos. Pero es una célula ya completa, con todos sus genes completos, y entonces ya puede empezar a reproducirse de forma asexual. En general, la gran mayoría de los animales, bueno, hablando específicamente en animales. Entonces, la gran mayoría de los animales se van a reproducir de forma sexual, casi todos. E igual, casi todos las especies animales en el mundo tienen ese dimorfismo sexual del que hablábamos antes de salida por esta contingencia. O sea, se puede diferenciar específicamente entre hombres, bueno, entre machos y hembras. Sin embargo, existen algunos animales también, no solo plantas como ya habíamos visto, que son hermafroditas. Recuerdan el término hermafrodita, ¿no? Es decir, que puede generar o puede reproducirse solo porque genera los dos tipos de gametos, tanto gametos femeninos como gametos masculinos. Un ejemplo muy claro de este tipo de hermafroditas serían los parásitos intestinales, por ejemplo, en donde una sola solitaria, por eso se llaman solitarias, porque están solas, puede generar huevos ya fecundos, porque puede producir los dos gametos, tanto gametos femeninos como gametos masculinos que después usa para fecundar esos gametos femeninos que también produjo. Entonces por eso solita, una solitaria puede generar millones de huevos que después te infectan y te generan unos problemas gigantescos en tu sistema digestivo. Pero en general, la gran mayoría de todos los animales solamente tienen un tipo de gameto o solo pueden producir un tipo de gameto, ya sea femenino o masculino. Y siempre va a haber ciertos órganos parecidos. O sea, ya habíamos hablado un poco de esto, no todos los machos de todas las especies animales tienen un pene, pero normalmente existe un pequeño apéndice donde puede salir los gametos, el esperma. E igual, casi todos, o sea, sí, prácticamente todas las especies animales hembras van a tener también algo parecido a un útero, una vagina. En algunos casos, ya hemos visto, se le llama cloaca, tanto en peces como en anfibios, como en reptiles. Y otros pues tienen otros nombres, pero en general son parecidos. Sí, o sea, todos guardamos cierta similitud entre machos de todas las especies y entre hembras de todas las especies. Hay casos muy raros, como por ejemplo el pez payaso, en el que un pez payaso macho puede convertirse en hembra después de un tiempo cuando están escaseando las hembras en su entorno y entonces necesitan continuar con la reproducción como conjunto, como especie, como poblaciones de una especie. Entonces un pez payaso macho puede cambiar toda su estructura interna para convertirse en hembra y poder poner huevos. O por ejemplo, los caracoles tienen la capacidad de siempre estar cambiando entre uno y otro. Nunca produce las dos cosas a la vez, pero dos caracoles
Independientemente de si en un momento fueron machos o hembras, pueden cambiar su género para seguir, bueno, no es su género, perdón, su sexo, para seguir reproduciéndose. Aunque en un inicio los dos fueran machos, puede uno convertirse en hembra para poder continuar la reproducción o al revés. Entonces, pero esos son también casos muy, muy extraños. En el caso de la reproducción ya asexual, hay todavía menos organismos que se pueden reproducir de forma asexual en animales específicamente. La reproducción asexual es más fácil de observar en plantas y todavía más fácil en bacterias y en protozoarios. Sin embargo, la reproducción asexual también la podemos encontrar en animales, aunque como ya les digo es un poco difícil. Y normalmente no es el único método de reproducción que va a tener esa especie, sino que aprovecha circunstancias especiales en su entorno que hacen que se tenga que adaptar en ese momento y entonces ya reproducirse de una forma diferente, cuando no es posible la reproducción sexual o cuando su vida se encuentra en peligro y entonces produce pequeños hijos de su mismo organismo para continuar la especie justamente. Este es el caso, bueno, tenemos tres tipos de reproducción asexual. Una de ellas es la gemación, es decir, que en alguna parte del cuerpo del animal un pequeño grupo de células, hagan de cuenta que esas células se vuelven otra vez como un tipo de células madre y forman otra vez una pequeña bolita de células, una mórula de células madre, que entonces van a poder volver a diversificarse como si estuvieran gestándose en el útero de la hembra, pero simplemente están no sé, en una pierna de un animal. No es común este tipo, pero esta es la forma en la que se reproducen, por ejemplo, las esponjas de mar. Y los corales. Y esta sí, casi que sí, es la única forma en la que se pueden reproducir tanto las esponjas como los corales, produciendo pequeñitas mórulas que después se desprenden, llegan a otro lugar y se implantan y empiezan a desarrollarse otra vez completos. Pero si se fijan, tanto esponjas como corales son organismos animales muy primitivos, casi no están especializados, bueno, vaya, las esponjas ni siquiera tienen cerebro, bueno, ni los corales. Entonces, para acabar pronto, no están especializados, son muy primitivos. Tenemos un segundo tipo de reproducción que es la fragmentación. Y es, por ejemplo, la que habíamos hablado de las estrellas de mar, en el que un pedacito del organismo, o bueno, más bien el organismo se puede partir, por eso es fragmentación de pedazos. Puede partirse en 2, 3, 4, 5 pedazos y de cada uno de esos pedazos se va a poder desarrollar un nuevo ser. Esto vamos a decir, forma una mórula. Una mórula y este otro se parte. Y es el ejemplo que habíamos visto, por ejemplo, de las estrellas de mar, que si si un organismo se come la mitad de una estrella de mar, la otra mitad puede volver a crecer, desarrollarse y volver a vivir otra vez. O si por un accidente se le cortan 2 patas a una pobre estrella de mar, cada una de esas patas va a poder volver a crecer, volver a a desarrollarse y generar un organismo completamente funcional por sí solo. Y la última
es la partenogénesis. Partenogénesis. La partenogénesis quiere decir, o es cuando un óvulo que no está fecundo se empieza a desarrollar hasta convertirse en un nuevo individuo. Es un poco especial porque si recuerdan, hemos estado diciendo que todos los gametos, tanto femeninos como masculinos, solo tienen la mitad de los cromosomas que deberían de tener una célula normal, una célula completa. Entonces, este tipo de reproducción es un poco arriesgado porque disminuyes esa variabilidad genética, porque casi que estás creando un clon. Entonces la naturaleza sabe que no es la mejor forma de reproducirse, pero en un extremo, en un caso de emergencia, pues sí, lo haces y sobrevives, o sobrevive tu especie. Esto lo utilizan, por ejemplo, las abejas. Una abeja o un óvulo que sí fue fecundado va a dar lugar a abejas normales, abejas obreras, que como ya vimos en clase también, si a esas larvitas las alimentas con pura jalea real, se va a producir una abeja reina, pero si la alimentas solo con miel, se genera una abeja obrera. Pero si los óvulos no son fecundados, entonces va a surgir un zángano o una abeja macho. Y esas abejas macho la única forma de asegurar que va a ser una abeja macho es mediante la partenogénesis. ¿Y por qué necesitas asegurar que sí sea un macho? Porque no la vas a alimentar de igual forma. Y porque solo quieres que salgan zánganos en la época en la que necesitas después reproducir. O que se apareen los zánganos con la reina. Mientras el resto del año no quieres tener zánganos en tu colmena. Por eso es tan importante esta partenogénesis en ese caso, porque entonces puedes controlar cuándo van a ser machos y cuándo van a ser abejas normales, sin sexo, porque ya dijimos, las abejas no tienen sexo. La única hembra de toda la colmena es la reina y los machos son los zánganos. Pero todas las demás abejas no tienen sexo. Entonces, podemos pasar ya a la última parte, que es justamente, tiene que ver con la reproducción asexual, pero vamos a hablar específicamente de organismos unicelulares. En este entran pues la mayoría de las bacterias, más bien todas las bacterias, muchos hongos, muchos, ¿cómo se llaman estos? Acabo de decirlo hace ratito. Los protozoarios, algunas algas también son unicelulares. Entonces todas estas especies de organismos unicelulares han tenido que desarrollar algunas adaptaciones para poder sobrevivir. Entonces vamos a hablar de organismos unicelulares. Entonces, todos estos organismos unicelulares necesitan reproducirse de forma asexual. Todos se reproducen asexualmente. ¿Por qué? Porque obviamente no pueden producir gametos, porque son una sola célula y si produjeran un gameto pues ya serían dos células. Entonces va contra su lógica de seres vivos. Entonces siempre deben de reproducirse de forma asexual. Y para esto pues se han desarrollado adaptaciones, y a esta reproducción asexual de de organismos unicelulares se le llama bipartición.
Es decir, dos partes. De una sola célula se generan dos. Normalmente a la célula original se le va a considerar como una célula progenitora, y a la célula que se generó después de la bipartición se le conoce como la célula hija o la descendiente. Pero después cada una de ellas puede volver a partirse y volverse a partir y volverse a partir y volverse a partir. De forma que cada uno de esos organismos unicelulares generados a partir de la bipartición va a ser completamente independiente. Y puede sobrevivir por sí solo. Si no, pues no podría ser un organismo unicelular. Aunque no lo crean, este tipo de reproducción asexual en los organismos unicelulares sí ha cambiado, sí ha evolucionado también, aunque parezca que no, aunque sea la forma más primitiva de reproducción que existe, sí ha cambiado a lo largo del tiempo, principalmente porque las mismas bacterias ya no son igual que como eran hace millones de años. Entonces toda la forma de reproducirse ha sido diferente y ha cambiado a lo largo del tiempo. Aunque sea algo tan sencillo como partirse en dos, que ya vimos cómo sucede. Tenemos una célula con su ADN en el núcleo, la célula duplica su ADN y luego, empieza a separarse y genera dos organismos completamente diferentes una vez que se separan estos dos. Y es así de simple. Así de simple. Para terminar ya con todo esto, necesito, por favor, que para mañana entreguen el cuadro de cierre, que son dos pequeñas lecturas con una pregunta cada uno. Bueno, la segunda tiene 3 preguntas. Entonces el cuadro de cierre de la página, déjenme se los anoto. La tarea para mañana, por favor. Ya saben, antes de las 8 de la noche es el cierre de la página 189. Y por favor, del cuadernillo, para reforzar los conocimientos, serían las páginas 33 y 34. Que tiene que ver justamente con la reproducción animal, tanto lo que vimos antes de que nos fuéramos, como estas dos clases que hemos tenido. Nos vemos.